Buenos días a todos. Buenos días a todos los asistentes al webinar. Veo que os vais incorporando poco a poco. ¿Me vais viendo? ¿Me veis bien todos los asistentes? Podéis usar abajo el chat para comprobar que el micro y el vídeo se ve bien y se oye bien. Por favor, bienvenidos todos una vez más a los webinars de ecoconstrucción. Veo que ya se va incorporando la gente. Por favor, utilizad el chat para confirmarme que se oye y se ve bien. A ver si lo podemos comprobar. Vale, gracias Osvaldo, gracias Nacho, que están todos ahí. Buenos días a todos. Vale, perfecto. Guadalupe, Juan, genial todos. Gracias por vuestro apoyo. Pues bienvenidos una vez más a los webinars de ecoconstrucción. Hoy, como bien sabéis, tenemos un programa dedicado a, de la mano de la Terlite, como bien sabéis, y es un programa dedicado a la rehabilitación y refuerzo de forjado, ¿no? Ellos van a presentarnos unas soluciones ligeras que tienen. Y para ello, como bien sabéis, pues tenemos un ponente de excepción que seguramente ya conocéis, que es Luca Grugni, que es responsable técnico y de marketing tanto en España como en Francia. Y bueno, es hoy el responsable que nos va a dar esta presentación. Así que, Luca, ¿estás ahí? ¿Te puedes conectar? Cámara y Vale, micro. aquí estoy. Buenos Bueno, días. Buenos días, buongiorno. bueno, no sé si conocéis la Terlite, no sé si entre todos los que estáis, os vais incorporando poco a poco, conocéis la Terlite, que os lo vamos a lanzar en una pregunta, en una primera pregunta, para ver si los conocéis de antes, si conocéis a qué se dedican un poquito. Mientras, Luca, puedes irte presentando. Vale, buenos días a todos. Ah, bueno, ¿voy con la presentación ya o me presento yo mismo? Está votando a gente que veo que esto. Mucha gente veo que no te conocía, así que creo que este Ah, bueno, webinar va a ser una opción perfecta para dar a conocer a las soluciones que presentáis, ¿no? En la Terlite. sí, sí. Es Y, raro, y- pero me alegro que no nos conozcan, ¿no? Porque así puede ser efectivo el webinar. y, hombre, Y, alguien me ha dicho que sí, por lo que veo, bueno, bueno. sí que os conoce, pero sí que es bueno esto de que os deis a conocer así, de esta manera, con los webinars, que es una muy buena opción y muy ligera, ¿no? De contenido. Pero no de ello, no por ello, con poco Muy bien. interés. Así que vete compartiendo si quieren la presentación. Muchas Aquí gracias por está. vuestra colaboración a los asistentes que habéis llegado una mañana más. Ya veo que la gran mayoría no conocía, así que, Luca, es tu momento para Perfecto, aprovechar. perfecto. Estoy Dale aquí la conocer. por esto. Buenos días a todos. A ver, empezamos con la presentación, la parte de contenido de ese webinar. La presentación se llama Rehabilitación y refuerzo de forjados, soluciones ligeras Laterlite. La palabra clave ligera, ligeras me interesa mucho, porque lo que pasa es que en rehabilitación es algo que muchas veces pasa, se sobrecarga innecesariamente el edificio. Es decir, que, ah, bueno, queremos rehabilitar el edificio, pero aportamos unas cargas que al final, en muchos casos, le hacen daño o en caso, por ejemplo, de seísmos, pueden crear problemas muy relevantes. Me gusta enseñar esta imagen porque es muy llamativa. Lo que quiero resaltar en estas imágenes es que los telamones, que son estos elementos de forma masculinas que soportan el peso de la obra, del edificio, eh, siempre tienen una cara de gran cansancio, de tristeza. ¿Por qué? Porque la obra en sí, el edificio en sí, es algo, bueno, especialmente los edificios antiguos, muy pesado, que pero tiene su equilibrio porque si ha llegado a permanecer en su sitio para muchos años es porque tiene su equilibrio, incluso en épocas donde no se hacían cálculos. Y a la hora de rehabilitar, tenemos que buscar no alterar demasiado este equilibrio. Entonces, no tenemos que hacerle la vida aún más difícil a los telamones. Ah, la Terlite en este campo tiene una gran experiencia porque en toda su existencia, la empresa tiene más de 50 años de historia, siempre se ha dedicado a ligereza, a rehabilitación y construcción ligera. Y de hecho, hoy en las soluciones que presentaremos suponen una reducción
de cargas debidas a las capas de rehabilitación, las capas de materiales que se suelen utilizar en rehabilitación, desde un 40 hasta un 75% con respecto a la solución tradicional convencional. ¿Esto por qué lo podemos alcanzar? Porque tenemos un producto de base que se emplea en la mayoría de los productos y de soluciones, que es el árido ligero de arcilla expandida. El árido ligero de arcilla expandida es un producto que caracteriza a la empresa desde su nacimiento en los años 60. Es, bueno, sí, es un producto bastante conocido, entonces no voy a alargarme mucho en explicar lo que es, pero es un árido que, pero al mismo tiempo tiene poder, bueno, tiene una densidad muy baja porque tiene una parte interior que está llena de poros, pero al mismo tiempo tiene una resistencia mecánica porque el árido está envuelto en un caparazón exterior duro y rígido, lo que hace que se pueda utilizar en sustitución de los áridos tradicionales sin perder prestación mecánica. Al mismo tiempo aporta aislamiento y bueno, una serie de otras propiedades, fuego, durabilidad, etcétera. Pero lo que más nos interesa hoy es combinar la ligereza con la resistencia mecánica. La empresa sabe fabricar árido ligero en todas sus variantes. Hay el árido ligero de arcilla expandida convencional, que es bueno, lo de toda la vida, como se suele decir, pero hay también arcillas expandidas especiales. Una seca e hidrófoba, quiere decir que tiene un tratamiento que hace que no absorba el agua, y esto es muy importante porque claramente un árido poroso puede tener una absorción de agua muy grande que complica la vida a la hora de amasar o fabricar hormigones y morteros. Y otro, un árido especial para todo lo que es agricultura, cultivos, que se llama Laterite Agri. El árido Laterite Plus, el árido especial Laterite Plus es fundamental para las soluciones que veremos hoy, porque al no absorber el agua se puede tratar como un árido tradicional, como una grava, como una arena tradicional, y ha permitido poner a punto, desarrollar una gama de productos técnicos de morteros y hormigones en saco, que son que prácticamente se adaptan a cada una de las capas que se suele utilizar por encima de un forjado en rehabilitación. Hay unas versiones no estructurales y una versión de estructurales. Y veremos a lo largo de la presentación cómo cada uno de estos se emplea en la rehabilitación de un forjado. Dicho esto, hemos visto cuáles son las herramientas principales que vamos a utilizar y ahora entramos en el apartado principal de la presentación, que es el apartado de soluciones. Os comento que la mayoría del contenido de esa presentación se puede encontrar en la documentación que es disponible en línea. Hay un manual de soluciones, hay un manual de refuerzo de forjado, hay un catálogo general y hay otros documentos que vais a recibir con un correo de agradecimiento tras el webinar. Quien quiera tener una versión papel, una versión física, lo puede preguntar y podemos organizar una visita para que lo pueda tener o enviarlo por correo. Y entramos en la parte de refuerzo de forjados. Antes de empezar, hay una pregunta de la encuesta porque me interesa mucho saber un poco con qué tipo de forjados trabajáis. Entonces, Guillermo creo que va a pasar ahora. Voy a lanzar ya. Por cierto, recuerda a todos los asistentes que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden usar en la parte de abajo del chat o la sección de preguntas y respuestas para que no se pierdan en el chat. Y las contestaremos al final de la presentación, que he visto que alguien había levantado la mano, entonces mejor las dejamos para el final y luego las contestamos todas, que Lucas estará encantado de... Nos quedamos hasta que todas las preguntas tengan una respuesta.
Exacto, aquí no se va nadie sin haber contestado todas las preguntas. Bueno, te voy comentando en base a las respuestas de nuestra Sí, audiencia que tenemos hoy. El principal forjado con el que se ha encontrado más frecuentemente la gente es el forjado con estructura de hormigón armado, seguido de muy cerca, apenas un 2-3% de diferencia, del de con estructura de madera. El de vale, estructura de acero apenas hay un 10% de gente que, bueno, pues que se ha topado con él, ¿no? vale. Así que estaría ahí, entre el forjado y la madera. Bien repartido. Vale, vale, vale. Bueno, esto es un poco algo que me cuadra porque digamos que hemos visto en rehabilitación varias olas. Primero, se ha rehabilitado todos los edificios un poco más antiguos y entonces hubo, bueno, para muchísimos años, hasta hace muy poco, digamos, la mayoría de forjados que se rehabilitaban y que necesitaban refuerzo eran forjados con estructura de madera, pero hoy ya se empieza a rehabilitar de una forma un poco más importante edificios más recientes y muchas veces se encuentra que el forjado necesita refuerzo y entonces, digamos, cada año más vemos que las solicitudes y las ventas se mueven hacia sistemas de refuerzo forjado con estructura de hormigón. Está bien porque tenemos respuestas para los dos sistemas. A ver, a la hora de rehabilitar un edificio, a la hora de levantar los recrecidos, los suelos, los pavimentos, ¿por qué vale la pena considerar un refuerzo de forjados? Para muchas razones. Primero, hay un gran aumento de la capacidad de soportar cargas del forjado, que en algún caso puede ser indispensable porque el forjado no cumple con la normativa y en algún caso puede ser simplemente útil para permitir luego más flexibilidad en el uso del edificio a lo largo de su vida. Luego, otro tema es el hecho que el refuerzo del forjado aumenta la rigidez del mismo forjado, lo que reduce o elimina vibraciones y flechas. Y esto es importante porque por un tema de sensación, bueno, de estar en un edificio donde el forjado no vibra, no se mueve, que da más seguridad, pero también porque cuando hay un forjado que tiene una flexibilidad elevada, ah, y se pone por encima de ello una serie de materiales de acabado muy rígidos, por ejemplo, una baldosa de gran formato, una pared de de cartón yeso, una serie de elementos de acabado rígidos. Claro, la flexibilidad de forjado luego puede hacer que la durabilidad de los materiales sea muy baja, porque el material rígido por encima de un forjado flexible puede luego agrietarse y tener una serie de daños. Como ya he dicho, un forjado reforzado luego da más posibilidad de cambio de uso, de flexibilidad del uso del edificio, porque no está muy limitada la carga que puede soportar. Y en general, y lo veremos a lo largo de la presentación, el forjado reforzado puede representar eh, un elemento que aumenta la seguridad del edificio en su conjunto, porque se convierte en un elemento capaz de repartir acciones de terremotos sísmicas y también si hubiese asentamientos o movimientos, de repartirlos en todos los elementos que componen el edificio, la estructura vertical. La intervención típica que proponemos es una intervención por la parte superior. Luego veremos también las excepciones, pero la mayoría de lo que veremos por la parte superior del forjado. ¿Y cómo se actúa? Se retira todo lo que hay entre, digamos, el acabado final y la estructura del forjado. Se recuperan unos centímetros de baldosas, recrecidos, que normalmente son materiales que son un peso muerto por encima del forjado. Son materiales de recrecido, materiales de cascotes, escombros según la época, o si no, morteros, hormigones pesados que no colaboran con el forjado, sino lo cargan. En esos centímetros, normalmente, casi siempre hay por lo menos 5,
hay todo el espesor suficiente para sustituir esas capas con capas de materiales técnicos eh, que van a colaborar con la estructura del forjado original. En este caso vemos un forjado de hormigón con un sistema de conectores metálicos, una armadura y un hormigón estructural ligero. El conjunto de esos tres elementos constituye una nueva losa colaborante que va a trabajar conjuntamente con el antiguo forjado. Entonces, que modifica el comportamiento estructural del forjado. No es un peso muerto, sino es un elemento estructural de verdad. ¿Cuál es el principio? El principio es que la nueva losa es de material estructural, ligero, es colaborante porque está conectada con la estructura del forjado antiguo. ¿Qué quiere decir que está conectada? Vamos a ver. Una estructura sin conexión es una estructura donde la nueva losa puede deslizar en horizontal por encima del antiguo forjado. Si puede deslizar, si puede tener un movimiento en el plano horizontal, eh, quiere decir que se deforma de forma independiente, cada capa se deforma de forma independiente. Tiene una parte comprimida y una parte tensada. El ejemplo típico que hacemos es superponer varias hojas de papel la una a la otra. Incluso al tener muchas hojas, siempre se tendrá un conjunto muy flexible y con relativamente poca capacidad de soportar cargas. Como se ve abajo, ah, se flecta mucho, incluso si hay un espesor relevante. ¿Por qué? Porque cada hoja se puede mover en el plano horizontal con respecto a la otra, entonces cada una de las capas se deforma de forma independiente. Pero si conectamos, y conectar en este caso quiere decir impedir el deslizamiento horizontal entre capas. Si conectamos, conseguimos que el mismo espesor de hojas tenga una rigidez mucho mayor. En este caso hemos puesto unos tornillos. Se podría imaginar también poner grapas, poner un adhesivo entre las hojas, pero intuitivamente esto cambia completamente el comportamiento del sistema. Entonces, tenemos que impedir el movimiento horizontal. Es algo que para quien no sea un especialista de estructuras, a veces no está intuitivo, porque pensamos que el conector tiene que unir entre sí con respecto a al movimiento vertical las capas. No, la tarea del conector es precisamente impedir el movimiento horizontal. Un pequeño ejemplo de cálculo súper rápido, que lo encontráis en el manual que tenemos. Un forjado de madera con una luz 4,5 metros, vigas de 10 por 18, interrege entre vigas 60 centímetros, algo bastante común. Pues en el forjado original el único elemento portante es la madera, y la madera, haciendo un cálculo rápido con, con los coeficientes de normativa y con la ciencia de construcciones básica, da una capacidad de carga, el forjado de 90 kilos a metro cuadrado. Muy poco, ¿no? Y una rigidez, bueno, en este caso de 6,38 para 10 a la menos 11, pero no nos fijamos en esto que... y la viga tiene un lado comprimido y un lado tensado, porque se flecta independientemente del resto del forjado. En la parte central hemos hecho una losa, hemos construido una losa, pero esta losa no tiene conexión con la viga. Entonces, se ve en el diagrama de los esfuerzos que la losa y la viga se deforman de forma independiente, es decir, que cada una tiene una parte tensada y una parte comprimida. Y la capacidad portante aumenta, pero poco, aumenta de un 10%. Si vamos a poner también el sistema de conexión, vamos a ver que creamos una única estructura, una viga mixta madera-hormigón, en este caso, y donde el hormigón en la parte superior está comprimido y la madera en la parte inferior está tensada. ¿Cómo cambia la inercia del sistema, la altura de la viga y el comportamiento general? Hay un incremento de prestación mecánica
muy relevante, del 230% en este caso, y también de rigidez muy relevante. Pero hay que precisar una cosa. Perdonad que este elemento es en italiano, pero en la conexión perfecta no existe. En este caso podemos ver a la parte izquierda lo que sería una conexión perfecta, es decir, un conector infinitamente rígido que hace una unión perfecta entre las dos capas. En este caso sí habría una parte completamente tensada, comprimida y una parte completamente tensada. En la parte de derecha hay la falta de conexión. Aquí no hay conexión y hay el deslizamiento total entre las dos capas y sería el caso que hemos enseñado antes sin conexión. La realidad de los conectores que se suelen poner en obra se encuentra aquí en el medio. Entonces, cuanto más el conector no tiene un cálculo previo, no es un elemento pensado para la conexión, sino es un tornillo cualquiera, no se ha considerado un número suficiente, etcétera, cuanto más nos acercamos a una conexión muy imperfecta que no está tan lejos de no tener conexión. Cuanto más el conector es un conector que con un cálculo previo, con unos ensayos industrializados, que se sabe cuál es su prestación, con una disposición prevista tras un proyecto y un cálculo, cuanto más nos acercamos a la situación, digamos, de conexión perfecta. Esto lo digo porque solemos encontrar en la obra la costumbre de toda la vida, que es yo pongo un tornillo cada 50 centímetros y doy por sentado que he hecho un forjado conectado. No es así. A veces, si se hace un cálculo, resulta que esta conexión es muy insuficiente y al final no es verdad que haya un verdadero forjado reforzado. ¿Cuál es la propuesta de la Terlite en este sentido? Bueno, la hemos resumida en una frase que es: la unión hace el refuerzo. La unión entre hormigón estructural ligero y conector, los dos elementos utilizados al mismo tiempo, por un lado. Y por otro lado, la unión entre la losa de hormigón y el forjado, que es asegurada por la conexión. Pues esto es el ejemplo de un forjado de madera de vigueta y revoltón, donde se ve aquí el vertido de la losa, la armadura y el conector, la Terlite. Vamos a ver un poco, según el tipo de forjado, cuáles son las opciones y cómo funcionan los conectores. Forjado de madera. Hay un conector metálico con una base con esta forma un poco rara que os explicaré y un tornillo inclinado a 45 grados. Forjado de acero, incluso si se encuentra poco, pero tenemos una solución por forjado de acero. Hay la misma base, pero con un tornillo diferente adaptado al perfil metálico de acero. Y luego para el forjado de hormigón tenemos dos opciones. Una opción con el mismo principio, conexión mecánica metálica, y una opción que llamamos conector químico, que es un adhesivo estructural para unir de forma repartida la nueva losa al antiguo forjado. Hablamos un momento del conector metálico. ¿Por qué el conector metálico tiene esta forma tan distinta de los tornillos habituales que se suelen poner? Pues hemos dicho que el conector tiene que impedir el desplazamiento horizontal de una capa con respecto a la otra, ¿verdad? Pues entonces el conector tiene que transmitir un esfuerzo paralelo al plano de contacto entre las dos capas, un esfuerzo que se llama esfuerzo rasante. Entonces, teniendo que impedir un desplazamiento horizontal, este conector tiene una gran superficie vertical para evitar concentración de cargas y luego dos paredes que puedan darle mucha rigidez para transmitir este esfuerzo hacia el forjado antiguo original. Entonces,
mucha superficie vertical porque es el movimiento horizontal que se tiene que impedir. Entonces, la fuerza que se genera, los esfuerzos que se generan son precisamente perpendiculares a la cara esta en rojo del conector. Luego, el otro elemento es el hormigón estructural ligero. La Thermix Beton es una gama de hormigones estructurales, ligeros estructurales en saco. Es decir, que en el saco viene ya la dosificación completa de áridos, aditivos y conglomerante, cemento, y solo hay que añadir agua en la obra. Esto permite prestaciones optimizadas porque hay una curva granulométrica de árido ligero que no se podría nunca reproducir en obra o en planta. Garantía de seguridad de la prestación en la obra sin improvisaciones, sin dosificaciones en obra, que son algo que se tendría que evitar, sobre todo en caso de productos de tipo estructural. Amasado y puesto en obra tradicional, es decir, que son productos que a todos efectos se pueden poner en obra como un producto tradicional, entonces no hace falta operarios especializados. Se puede bombear con bomba neumática de mortero, entonces cuando hay una obra de difícil acceso, se puede también dejar todo el material en la calle y bombearlo hasta la planta con una bomba de mortero. Y tienen su aplicación principal en todas las que son obras de tamaño mediano pequeño, porque simplifican un montón el transporte y la logística. Para refuerzos forjados proponemos sobre todo dos tipos, luego hay un tercero, pero que es más técnico. El que se suele utilizar en el 90% de los casos es el hormigón, la Thermix Beton 1400. 1400 es la densidad, es decir, que pesa 1400 kilos a metro cúbico en vez de 2500 2400-2500 del hormigón convencional. Tiene una densidad, tiene una resistencia de 25 megapascales y luego es interesante porque también tiene una densidad mucho más baja, una conductividad térmica mucho más baja que el hormigón tradicional, entonces reduce también los puentes térmicos. Luego hay el hermano mayor, que se suele utilizar en los casos un poco más críticos, donde hay una demanda bueno, un poco más críticos en tema técnico para aumentar un poco más la capacidad portante, que en vez de tener 1400 kilos de densidad tiene 1600, un poquito más pesado, pero siempre mucho más ligero que un hormigón normal, y tiene una resistencia mecánica de 35 megapascales. Me interesa resaltar un tema, porque encontramos muchas veces proyectos donde se pone hormigón estructural, ligero estructural HL25, sin especificar la densidad que tiene que tener. Pero no todos los hormigones estructurales ligeros son iguales, porque un hormigón estructural ligero, como hemos visto, imaginamos un hormigón de 25 megapascales, puede pesar 1900 kilos, 1800, 1700, 1600, 1500 o incluso 1400, como la Thermix Beton 1400. Es decir, que hay una diferencia muy grande entre un hormigón que pesa cerca de 2000 y uno que pesa cerca de 1400. Hay una diferencia muy grande incluso en las cargas que se aportan al edificio. Y también un hormigón que pesa 1900 o 2000 es un hormigón que también tiene menos árido ligero, es más común, más fácil de obtener e incluso también es un producto menos calitativo, digamos, ¿no? En este caso, con un hormigón que pesa 1400 kilos a metro cuadrado, podemos ahorrar 1 tonelada cada metro cúbico, es decir, el 42% de peso. Con el 1600 ahorramos 800 kilos a metro cúbico, es decir, un tercio, con respecto al hormigón tradicional. ¿Esto cómo se repercute en el edificio en su complejo? Aquí comparamos dos
rehabilitaciones, dos refuerzos de forjado, con una losa del mismo espesor, 5 centímetros. En rojo hay el hormigón tradicional, en amarillo hay el hormigón ligero estructural Betón 1400. En el forjado, ¿cómo cambia la situación? Pues con el hormigón tradicional tenemos que cada metro cuadrado tiene 125 kilos de hormigón de peso debido al hormigón. Con el hormigón ligero, cada metro cuadrado tiene 70 kilos de carga debido al hormigón. Si esto lo vamos a repartir en un edificio de 4 plantas y 300 metros cuadrados por planta, vamos a ver que en una rehabilitación con hormigón convencional llegamos a tener a la base del edificio y en la cimentación 150 toneladas debido a la capa de refuerzo, al hormigón estructural. En el caso de hormigón ligero tenemos 84 toneladas, es decir, una diferencia entre las dos soluciones de 66 toneladas. Y hasta aquí hablamos de números, pero lo que me gusta transmitir es tener una idea intuitiva de cuánto es esta diferencia. Pues 66 toneladas corresponde al peso de 19 furgonetas de las que se puede conducir con permiso de conducir B, es decir, que pueden tener un peso cuando están completamente cargadas de 3,5 toneladas. Entonces, 19 furgonetas al máximo de su carga aparcadas por encima de los forjados. Esto lo digo porque si os contaran que por encima de forjado de madera reforzado se van a cargar 19 furgonetas aparcadas ahí, la respuesta es una locura. Este forjado no está pensado como un aparcamiento, es una carga enorme, tenemos que comprobar, mirar los cálculos si puede aguantar, pero la realidad es que el peso de estas 19 furgonetas corresponde precisamente a la diferencia que hay entre una rehabilitación, un refuerzo hecho con hormigón estructural ligero y un refuerzo hecho con hormigón estructural convencional. Esto está todo en el espesor, el peso que está todo en el espesor de la losa colaborante que se realiza. Y toda esa carga puede perturbar la estructura del edificio, porque si en condiciones estáticas, hablamos luego del terremotos, pero en condiciones estáticas, solo haber aumentado las cargas del edificio puede conllevar que se tenga que reforzar la estructura vertical, que se tenga que reforzar la cimentación, que en algún caso algún forjado tenga que tener un parte luz porque no se puede reforzar solo por la parte de arriba. Entonces se van a crear toda una serie de trabajos complementarios, digamos, de refuerzo que en muchos casos se podían evitar. Y además de esto, un forjado reforzado que pese poco da mucha más posibilidad de tener cargas de uso. Es decir, si la capacidad portante del forjado no está saturada por su propio peso, se puede utilizar para cambio de uso o para flexibilidad del uso del edificio a lo largo de su vida. Ahora vemos cada uno de los tipos de forjado y vemos las peculiaridades de la conexión. Pues en el forjado de madera, como decía, hay un tornillo inclinado a 45 grados. ¿Cuál es la razón? La razón es que un tornillo puesto en posición vertical es un tornillo que funciona como una palanca, digamos. Y entonces hay la superficie de contacto entre madera y tornillo, que es muy limitada, donde el tornillo empuja y a lo largo del tiempo puede aplastar las fibras de madera y perder su rigidez. Es muy típico que, si se empuja por encima de la
fibra en su dirección principal es la dirección donde menos resistencia tiene y puede, digamos que el conector a lo largo de su vida puede perder su rigidez. Pero si ponemos el tornillo en posición inclinada, ¿qué pasa? Es que la fuerza, el esfuerzo rasante, intenta sacar el tornillo de la madera. Hay una componente, bueno, se descompone y hay una componente a lo largo de la, del tornillo que intenta sacar el tornillo de la madera. Esto permite que la superficie de contacto entre tornillo y madera sea mucho mayor porque todas las roscas del tornillo se ponen se cargan, digamos, y no transfieren el esfuerzo en la dirección perpendicular, paralela a las fibras, sino lo transmiten de una forma diagonal en la cual las fibras tienen muchos más recursos, las fibras de madera, para aguantar. Entonces, el resultado es un tornillo que no pierde, una conexión que no pierde su rigidez a lo largo del tiempo. Además de esto, el conector madera tiene la posibilidad de ponerse en obra en posición, digamos, horizontal o en posición vertical. Esto permite ajustar y optimizar el funcionamiento del tornillo en función del espesor de la losa que se va a poner en obra. ¿Cómo se pone en obra? Bueno, en la mayoría de los casos se puede poner en obra sin ataladrar un preorificio, pero en algún caso, cuando hay madera muy antigua, muy dura, podría servir un preagujero, pero diría que es bastante raro. Y se ataladra con un atornillador, se atornilla con un atornillador a impulsos con cabeza hexagonal y según el esquema de puesta en obra que el satélite puede proporcionar. En este dibujo se ve también una capa separadora, que es una membrana especial que tenemos, de la cual hablaremos después. El forjado más común que se encuentra en España es el forjado de madera Viguete Revoltón. El forjado de madera de Viguete Revoltón ofrece una oportunidad más de aligeramiento, que es prácticamente que se puede hacer. Se puede llenar la parte por encima del revoltón hasta el hilo superior de la viga, en vez que con hormigón estructural ligero, con un hormigón súper ligero, que en vez de pesar 1.400 kilos, pesa 600 kilos a metro cubo, y que no es una capa no estructural, pero no pasa nada porque esta parte del forjado, las capas que están aquí, son capas que están cerca del eje neutro del forjado, entonces tienen una tarea estructural muy limitada. Y esto, si fuera necesario buscar una reducción de carga máxima, se podría hacer. Esto, por ejemplo, en este caso se ve un hormigón poroso de arcilla expandida y entre una viga y la otra. La otra oportunidad que tenemos en este caso es aprovechar este espesor por el paso de instalaciones. En este caso se ha puesto en obra en la dirección de la viga unas tuberías porque en general hay que evitar poner cualquier tipo de instalación en la parte superior donde hay la viga, digamos, estructural propiamente dicha. Forjado metálico, en este caso el conector viene con una punta ya incluida, una punta de 8 milímetros. ¿Por qué? Porque se tiene que ataladrar un preagujero y luego en esto se atornilla el tornillo, que en este caso es vertical. Estamos para lanzar, creo, bueno, será a finales de primavera, una extensión de la gama de conectores para viguetas de acero, y una versión que se puede soldar y una versión que se puede adherir con un adhesivo especial epoxi hecho, que hemos testado en varias universidades a lo largo de años,
que puede permitir una adhesión en frío del conector. Pero de momento se encuentra este conector en el mercado, que es el atornillado, pero muy pronto habrá una extensión de la gama. Y para el forjado de hormigón hay un conector metálico que tiene el mismo principio con el tornillo y un conector químico. Vamos a ver la diferencia entre los dos. El conector metálico funciona puntualmente igual que con los conectores para madera y acero. Aquí también hay que ataladrar un orificio dentro del cual se atornilla luego el conector. Aquí hay un tema que, digamos, bastante importante, porque hemos visto en estos años de presencia en el mercado que hay unas limitaciones que a veces son muy fuertes en el uso del conector metálico sobre un forjado de hormigón. Porque, primero, la vigueta tiene que tener un cierto ancho, 8 centímetros si hay una vigueta, si hay un forjado donde no hay una capa de compresión existente, o 7 centímetros cuando hay por lo menos 2 centímetros de capa de compresión. Luego hay una resistencia del hormigón original que tiene que ser por lo menos 20 megapascales. Estas dos condiciones, ¿por qué? Porque al concentrar las cargas, el conector, si hay un hormigón demasiado débil o si hay una vigueta demasiado fina, podría generar roturas. Entonces, ya existe toda una familia de forjados de hormigón donde el conector metálico de cualquier tipo, que sea nuestro o de otro tipo, no es la solución ideal. Luego hay también el tema de la vigueta pretensada, porque cuando hay una vigueta pretensada, el riesgo de romper la armadura superior cuando se hace el orificio, el preagujero es elevado, y si se rompe la armadura superior, que es la armadura que da la tensión, la pretensión a la vigueta pierde un montón de su prestación. Y esto no es aconsejable. Además de esto, la tercera limitación es que los forjados que tienen luces múltiples tienen una parte donde se invierten los momentos y donde la armadura es por la parte superior, la armadura principal, la armadura de positivos, digamos. Y esto hace que poner conectores en esta parte, donde la vigueta está muy armada por la parte superior, puede ser complicado. Por todas estas razones, se ha desarrollado una conexión donde la intervención no prevé ningún tipo de agujero, ni ningún tipo de perturbación con vibraciones para atornillar, que es la conexión química, que es un adhesivo estructural epoxídico bicomponente estudiado y ensayado para transferir esfuerzos rasantes, esfuerzos horizontales. ¿Cómo funciona? Pues inmediatamente antes de verter el hormigón, se prepara el material y se aplica por encima del forjado. Se puede aplicar con un rollo de pintor, pero lo ideal y lo que se suele hacer en la mayoría de los casos es aplicarlo con una tolva proyectora, proyectándolo directamente en el forjado. Esta es una imagen que lo dice todo. Se está hormigonando ya y se ha puesto en obra ya el mallazo, pero al mismo tiempo, muy poco antes que se vierta el hormigón, dentro del tiempo abierto de este adhesivo, se aplica por proyección el conector químico. Esto hace que, digamos, las operaciones tengan que ser un poco más coordinadas, pero se pueda reducir mucho el tiempo, porque hay solo un equipo en el mismo día que hace las dos cosas contemporáneamente. Y estamos viendo en Italia, donde se vende ya desde 6 años, y en España, donde son un par de años donde lo proponemos, que este material es muy, muy adecuado para la mayoría de los forjados de hormigón, y está teniendo un éxito importante.
Tenemos un estudio resumen de toda digamos, la parte, digamos, de cálculo y de tecnología y técnica que hay detrás, que podemos facilitar con un informe, digamos, técnico sobre cómo se ha concebido, cómo se ha ensayado, cómo se comprueba que la solución funcione. Esto se puede aplicar en hormigones con menos resistencia porque reparte en los esfuerzos en vez que concentrarlos. Y entonces amplía mucho los forjados donde donde se puede intervenir. Pero hay un tema. El refuerzo de forjado por la cara superior tiene, tiene unas limitaciones. No se puede siempre hacer. Y esto es importante porque a veces no nos entendemos bastante con los técnicos. Primero, la armadura inferior de las viguetas puede ser el elemento débil del conjunto, porque nosotros estamos haciendo un forjado colaborante, pero el colaborante quiere decir que el antiguo tiene que tener bastantes recursos para poder colaborar con la nueva losa que se le pone encima. Entonces, primero hay que conocer con precisión la armadura inferior del forjado para poder hacer un cálculo y para poder ver si se puede o no se puede reforzar el forjado. Y esto a veces el técnico no lo tiene claro porque nos propone un forjado para reforzar y no nos proporciona la información sobre la armadura inferior. Y segundo, si la armadura inferior no es suficiente o está muy deteriorada, oxidada, se ha reducido la sección, en este caso se puede decir, no se puede decir que se puede reforzar el forjado solo por la parte superior, sino se tiene que integrar también por la parte inferior el refuerzo. Digamos, estos son casos reales que hemos visto y en este caso teóricamente había una armadura, bueno, una cierta armadura teóricamente suficiente, pero luego a la hora de comprobar cuánto quedaba menos de la mitad, en algún caso menos de un tercio de la sección. En este caso había una armadura muy reducida y bastante deteriorada. Entonces, es indispensable para poder hacer un diagnóstico completo, conocer la armadura inferior y el estado de conservación de la misma. ¿Qué hacemos si la armadura inferior está en muy mal estado o si es muy débil? Pues la Terlite hace 2 años ha adquirido una empresa especializada en materiales compuestos que se llama Ruregold, que desde 1 de enero de este año se ha fundido con la Terlite. Entonces, dentro de la Terlite hoy hay una gama que se llama, una división que se llama Ruregold, que se ocupa de materiales compuestos. Y entonces, ¿qué se hace? Se le aplica se aplican unas piel de materiales compuestos por la parte inferior de la vigueta para integrar la armadura. La peculiaridad de la propuesta Laterlite es que Ruregold es que el material compuesto que se aplica no es un material a base de fibra de carbono y resina epoxi como la mayoría de lo que se encuentra en el mercado, sino es un material compuesto de fibra de carbono o una fibra aún más con aún más prestación, que es la fibra de PBO, que es esta fibra color oro, y dentro de una matriz cementosa, que es un mortero especial de elevadísima prestación, que se puede aplicar con técnicas tradicionales. En España no se ha hecho todavía un lanzamiento completo de esta gama, pero existe una página web, ruregold.es, donde se encuentra toda la información. Y muy pronto también esto se lanzará a nivel comercial. Resumiendo, todo lo que hemos dicho se encuentra en varias partes de la documentación. Por ejemplo, en el catálogo hay todo el resumen de la aplicación de conectores. Luego en la guía de soluciones hay para cada forjado las características, peculiaridades, cómo poner en obra
productos. Hay forjado de madera con tablero, con billete revoltón, forjado con viga metálica, forjado de hormigón. Y luego ah, también hay dos productos complementarios que son muy importantes para que que la aplicación tenga éxito, que son una lona impermeable transpirable reforzada que se llama membrana, eh, que sirve para proteger la madera o, digamos, o separar el soporte de la nueva losa. Y es una lona semitransparente, lo que permite poder aplicar por encima de ella el conector viendo lo que hay por debajo o si hay ya se han marcado los puntos donde poner el conector, se puede ver a través. Es transpirable porque no queremos que entre madera y hormigón se cree una barrera de vapor donde se pueda condensar, crear condensación, lo que puede hacer daño a la madera. Y luego el látex es importantísimo cuando hay un soporte absorbente, eh, un revoltón cerámico, una capa de relleno existente, un forjado de hormigón, donde no sé, que puede absorber mucha agua de amasado del hormigón, o cualquier hormigón, el hormigón de aterlite o hormigón convencional, y esta absorción de agua de amasado puede alterar las propiedades mecánicas luego del hormigón. Entonces, se recomienda siempre tratar el soporte poroso con este producto para evitar la absorción del agua de amasado del hormigón. La Aterlite proporciona un servicio de soporte de cálculo. Si mañana alguien de vosotros nos envía un correo y nos dice, escuchado la presentación, tengo un forjado de madera que tengo que reforzar, lo que haremos es mandarle una hoja de solicitud de datos que se tiene que rellenar de todas sus partes con algunas propiedades geométricas del forjado, una información sobre materiales, y con esta hacemos un cálculo de predimensionamiento donde damos la disposición, distancia de conectores y prestación del forjado tras el refuerzo. La losa colaborante de un refuerzo de forjados es un elemento que permite también mejorar la prestación del forjado con respecto a terremotos, y también permite hacer dentro del espesor de la losa un zuncho perimetral, lo que es muy útil en cualquier caso, porque un edificio con muros de carga no tiene de una época, digamos, bueno, el zuncho de hormigón se empezó a hacer en el siglo XX al final. Entonces, todo lo que es anterior a esta época no tiene zuncho. Y hemos estudiado un conector que llamamos conector perimetral, que permite hacer este tipo de efecto, hacer una unión entre los elementos verticales del edificio. ¿Cómo funciona? Pues hay una barra que se va a anclar al muro, una barra inclinada para repartir los esfuerzos de la forma más adecuada. Luego un elemento metálico que se pone por encima del forjado, dentro del cual se puede alojar unas barras de acero. Y estas barras de acero pueden dar la vuelta a toda la pieza o a todo el edificio, que sería lo ideal, para que funcionen como un zuncho. De hecho, dentro del espesor de la losa, en la parte perimetral, el hormigón y estas barras hacen un verdadero zuncho. Esto, como decía, siempre es útil, pero es especialmente útil en caso de terremoto, porque hace que se puedan, entre comillas, coser entre ellos los elementos verticales gracias a la losa de hormigón, y se puede repartir el esfuerzo debido al terremoto en todos los elementos verticales.
Luego, también el hormigón estructural ligero tiene un empleo cuando hay una losa mixta con chapa grecada, porque que se suele utilizar en algún caso incluso en la rehabilitación para sustituir una parte de forjados o para crear nuevos forjados. Y todas las ventajas de peso las mantiene porque reduce muchísimo las cargas y además de esto permite mayores luces y permite menor necesidad de apuntalamiento a la hora de verter el hormigón. Ah, porque el hormigón ligero es ligero incluso en el momento cuando está fresco, es más ligero de un hormigón convencional. Y de hecho, ah, hemos hablado mucho de rehabilitación, pero hay que saber que el hormigón ligero estructural ah, muchas veces está detrás de obras de arquitectura muy destacadas que tienen diseño más complejo, más original. Hay una serie muy larga de ejemplos. Esto es un ejemplo más reciente. Es un edificio que hicimos en Ginebra ah, de los arquitectos Skidmore, Owings y Merrill. Es una nueva sede de Japan Tobacco, que es una multinacional. De hecho, lo interesante es que desde este punto hasta este punto no hay ni un pilar y es un edificio de 9 plantas. Y aquí son 60 metros y en este sentido son 40. Claramente, la reducción de cargas de los forjados era fundamental para poder luego realizar un edificio de ese tipo, que tiene una estructura metálica brutal, pero que tiene unos forjados aligerados. Son forjados de un hormigón de 50 megapascales realizado en una planta de hormigón dentro de la misma obra y nosotros ahí hemos entregado solo el árido, pero porque claro, no se va a hacer con sacos un edificio de ese tipo, pero el hormigón estructural ligero permite a los arquitectos y a los ingenieros realizar las formas más originales porque menos carga es más libertad de diseño. Y esta parte también se encuentra en la parte en el manual junto a otras informaciones. Aquí acaba la parte de estructuras, que era la parte principal. Me he alargado un poco. Ahora voy a intentar ir más rápido para terminar hablando de todo lo que es no estructural. Todo lo que no es, todas las capas que se ponen por encima de un forjado que ya está reforzado o que tiene una resistencia mecánica suficiente. En este caso, jugamos con los morteros no estructurales, que son dos familias, los superligeros y los semisecos, las soleras semisecas. He puesto todavía la cara del telamón porque fijaros que no solo el hormigón estructural aporta cargas, peso muerto y carga innecesaria. Los recrecidos, las pendientes, todas esas capas son las que más típicamente no aportan nada, sino peso propio y peso muerto. Entonces buscamos aligerarlas al máximo. Los superligeros son los pesos plumas de la gama, pesan 600 kilos. Hay una versión con estructura porosa, que está también drenante, que puede servir también como drenante, y una con estructura cerrada, con poro cerrado. El más interesante, porque es innovador con respecto a lo que se conoce, es el de estructura cerrada, se llama la Thermic Fem Mini, porque tiene una resistencia que es suficiente para también aplicar acabados por encima ah, una, una otra comparación de peso. Hemos dicho, el hormigón convencional, 2.400 kilos, un mortero tradicional, vamos alrededor de 2.000, el CEM Mini, estamos en 600, ¿ok? El hormigón estructural de antes era 1.400, ahora estamos en 600. Es decir, una tercia parte de un mortero tradicional y una cuarta parte de un hormigón tradicional. Es un hormigón que flota, un hormigón que pesa casi la mitad del agua, para entendernos. Este CEM-Mini permite la puesta en obra directa de los acabados, que sean baldosas o tela asfáltica. Entonces se puede utilizar también en cubierta como soporte de la impermeabilización.
Luego hay la gama de soleras semisecas ligeras, y hay tres productos, uno que permite grande superficie, el otro que tiene fibras y bajos espesores. Bueno, hay para cada caso una distinta opción. El más interesante es este Fast, que permite bajar el espesor, tiene fibras y tiene resistencia un poco más elevada de toda la gama. Todos esos productos se bombean con la bomba neumática de morteros. ¿Y dónde se suelen utilizar? Pues cuando hay una solera por encima de un forjado, con lámina acústica, sin lámina acústica, en una sola capa. Si hay un espesor muy grande a recrecer, se puede hacer una primera capa súper ligera y una segunda capa ligera. En el manual tenéis todas las opciones. Y en general, conociendo el espesor a recrecer y la carga máxima que se puede aplicar, podemos rápidamente orientaros hacia una solución o la otra. Si hay un forjado abovedado, también, aquí también se puede jugar con las distintas capas para aligerarlo y darle más, bueno, una superficie plana horizontal que pueda funcionar como para luego aplicar los acabados. En cubierta, una pendiente, pero una pendiente que ya pueda soportar la aplicación de la asfáltica, de la impermeabilización, de un solado, y la cosa interesante que también aporta una cierta propiedad aislante, entonces que complementa el aislamiento, digamos, en placas tradicional. Y aquí también tenéis en el manual los distintos tipos de cubierta y cómo se puede realizar con los distintos productos. Eh, la parte final la dedico a los espesores muy bajos. Es una parte que ha ido creciendo al final de la presentación a lo largo de los años. Porque todo lo que hemos dicho funciona cuando tenemos un espesor de 5 centímetros, 4 centímetros, pero a veces hay obra donde este espesor no es disponible, pero se quiere recrecer, se quiere dar una prestación acústica, y ahí tenemos soluciones. Tenemos este producto que se llama Paris Slim, que es una solera autonivelante de bajo espesor que permite nivelar suelos desde 5 hasta 50 milímetros. Puede también nivelar suelos irregulares que en algún punto tiene 5 centímetros de espesor y en otros 50. Y luego una lámina acústica que no se pone por debajo de la solera, sino se pone por encima de la solera, entre la solera propiamente dicha y el solado. Es decir, que tiene una aplicación adherida por encima de la solera. Vamos a ver cada uno de esos productos. El Paris Slim, estas son imágenes de una obra en Valencia, donde era una rehabilitación integral de un edificio de oficinas frente a los jardines del Turia, que iba a transformarse en vivienda de lujo. Pues la distancia entre forjados era limitadísima y no se podía ni perder un centímetro para cumplir con la normativa, ¿no? Y entonces, pero había un forjado original que tenía desniveles, porque bueno, es un forjado antiguo donde no estaba muy horizontal, y en algún punto dentro de la misma pieza había 4 o 5 centímetros de recrecido, y en otro punto había 1 centímetro, 5 milímetros. Y se puso en obra el Paris Slim. Antes se puso en obra el látex, el material de la imprimación para controlar la absorción del soporte, y luego se virtió con una máquina en continuo el material. Aquí veis los trípodes, veis que en algún punto el espesor es muy bajo, en otro punto mayor, y se alcanza una superficie perfecta sin perder ni 1 milímetro de espesor, asegurando los niveles, las cotas de proyecto. Este mismo producto tiene una aplicación muy interesante que ya ha sido objeto de un webinar hace unos meses con Ecoconstrucción, que está en línea el webinar en YouTube, y podemos enviaros el enlace junto a los agradecimientos para este webinar, porque permite bajar el espesor de sistemas de suelo radiante.
bajando su espesor, bajando su inercia y también, bueno, teniendo una serie de efectos positivos que se enseñan en este webinar. Luego, el materasino, la lámina acústica, que como decía, se pone en obra por encima de la solera y por debajo del acabado. Es una lámina muy fina que se pone en obra adherida al soporte y por encima de ella se pone en obra adherido el pavimento, que permite, perdiendo solo 4 o 5 milímetros en total, de dar una prestación acústica donde no habría otra opción, porque no habría bastante espesor para hacer una solera flotante. Y en esta misma obra de Valencia se aplicó en todo el edificio y más recientemente se aplicó en una rehabilitación integral de un hotel en Ibiza, donde el problema era exactamente idéntico, es decir, poca distancia entre forjados y necesidad de mejorar la prestación acústica. Esta es una imagen de la obra de Ibiza. Esta obra en curso en hotel acabado. Bueno, con un poco de retraso termino mi exposición. Muchas gracias. Creo que hay otras encuestas que podemos lanzar Sí, vamos a lanzarlas. La y primera luego es, contestaremos a las preguntas. efectivamente, bueno, voy a lanzar la primera, que es un poco después de haber escuchado toda esta presentación, ¿no? Bueno, pues si consideráis que es útil, ¿no? El uso de sistemas de refuerzo como lo que nos ha mostrado Luca, bueno, y veo que la gran mayoría está de acuerdo en que sí, hay un pleno al sí, así que veo que las propuestas que han lanzado durante la presentación han sido útiles y de interés para nuestros oyentes, porque no hay nadie que diga que no, así que entiendo que sí que ha respondido a las preguntas, ¿no? que estaban buscando o que venían a buscar nuestros oyentes. He visto que hay varias preguntas, ahora las contestaremos todas, tanto en el chat como en la sección de preguntas, las tengo localizadas. Vale. Así que, bueno, y una última pregunta que vamos a lanzar, ¿no? Es, en resumen, referente a si os ha resultado interesante, que bueno, viendo las respuestas previas, supongo que sí os ha resultado interesante a todo el público, o al menos de alguna Bueno, manera. alguien puede también Si a haber alguien no le gusta, resultado. también puede Sí, decirlo, sí, sí. Bueno, no hay ningún problema. por supuesto, pero bueno, Nos ayuda luego a mejorar. sí, eso siempre, con el fin de mejora continua, pero bueno, veo que la gran mayoría le ha resultado bastante útil e interesante la presentación que nos has dado dedicada a esta temática, ¿no? Así que vamos a pasar, si quieres, con las preguntas Vale. y las vamos contestando una a una. Bueno, como podéis ver, voy a finalizar la votación para que no moleste. La primera que tenemos es de Juan, que nos pregunta cómo afecta la mayor porosidad de la arcilla expandida a las armaduras. Por ejemplo, una capa de compresión sobre redondos metálicos podría acabar manteniendo humedad en su interior y afectar a dichas armaduras. ¿Deben tratarse las armaduras o debería darse un revestimiento exterior sobre la capa de arcilla expandida? A ver, no tenemos ninguna indicación y ningún tipo de, digamos, obligación de normativa diferente con respecto a un hormigón de áridos tradicionales. Digamos que se puede clasificar el hormigón estructural ligero con respecto a las clases de exposición de la misma manera de un hormigón tradicional, dependiendo de los otros parámetros que se van a controlar. Por ejemplo, en algunas clases de exposición hay una obligación de una cierta cantidad de cemento por metro cuadrado de hormigón, y es la misma para el hormigón estructural ligero. En otra clase de exposición hay un mínimo de recubrimiento de armaduras y es para poder alcanzar una cierta clase de exposición, y es igual para el hormigón estructural ligero. ¿Por qué? Porque esta porosidad sí hay, pero está, digamos, separada por del ambiente exterior de la pasta propia de cementosa y el Se refiere caparazón. al exterior. Se refiere al exterior y nos pone como ejemplo luego qué sería en el caso de estar expuesto a lluvia. Sí, 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 sí. Y esto lo había visto mientras tú me enseñabas la Vale. pregunta. No, no, yo me refiero al exterior. Cuando hablo de clases de exposición, las clases de exposición del hormigón clasifican los ambientes según la agresividad, ¿no? Y lo que resulta es que el hormigón estructural ligero de arcilla expandida tiene las mismas limitaciones del hormigón de áridos tradicionales,
cuando se haya garantizado el cumplimiento de las otras condiciones, es decir, la cantidad de cemento por metro cuadrado, el recubrimiento de la armadura. Hay toda una serie de cosas que permiten la clasificación en una clase o en la otra. La porosidad sí hay, pero una porosidad separada del mundo exterior, de la pasta de cemento, de la caparazón de la arcilla expandida, y no es una humedad que pueda, digamos, crear problemas una porosidad que pueda crear problemas al hormigón. Incluso el contrario, hay algunos estudios que enseñan que un hormigón de áridos ligeros puede tener más durabilidad de uno de áridos tradicionales por varias razones. Uno es que uh, este, aire, este aire incluido en la bola un poquito hace como de amortiguador en caso de grandes cambios de temperatura, grandes cambios uh, digamos, de humedad y tal. Entonces hay un poco una amortiguación de todas las acciones exteriores. Y la otra, pero esto tiene que ver con el hormigón de planta, es que, que se fabrica con arcilla saturada de agua, es decir, que hay una agua, hay un poco más, hay como ¿cómo se puede decir en castellano? Una reserva de agua dentro de la bola que permite que haya un curado óptimo del hormigón, porque si por alguna razón hubiese una pérdida de humedad ah, del hormigón debido a varios factores, hay que un poco del agua que está dentro de la bola se puede difundir hacia el hormigón. Pero eso son cosas muy, muy especiales. Digamos que el resumen es que no hay ninguna limitación con respecto a ambientes agresivos, lluvia y tal, del hormigón ligero. Se está clasificado con las clases de exposición del hormigón normal, y si se respeta esto, todo va bien. Pues ya respondí a esa pregunta. Vamos con la siguiente, que nos dice Miguel, que dice: ¿existen anclajes diferentes cuando el forjado que hay que reparar es el de cubierta y tenemos aislante entre vigas y viguetas de madera y la losa de hormigón? A ver, el Vamos. sistema de refuerzo de forjado se puede aplicar tanto en cubierta como en un forjado intermedio, y el punto es que siempre la losa tiene que estar en contacto, la nueva losa colaborante tiene que estar en contacto con la estructura del forjado antiguo. No se puede poner en el medio una capa separadora elástica. ¿Por qué? Porque esto haría que se perdiera la rigidez de la conexión. Esto lo quiero resaltar independientemente de esta pregunta, porque había manuales antiguos de antiguos fabricantes de áridos ligeros que presentaban una solución por encima, por ejemplo, de un forjado flectado con una capa niveladora de árido ligero, por encima de ella la losa de hormigón y conector, un tornillo así que iba a través de la capa de árido hacia la viga del forjado. Esto es una solución que bajo el punto de vista estructural no funciona, porque como hemos visto, estamos creando una nueva estructura mixta que se compone del antiguo forjado y de la nueva losa, que tienen que estar en contacto el uno con el otro. No hay remedio, es así. Entonces, eh, si entiendo bien la pregunta con respecto a la cubierta, es un poco relacionada al hecho que en cubierta puede haber una capa aislante que separa la estructura del forjado de la losa de hormigón. Bueno, en este caso se podría hacer una losa de reparto por encima del aislante, pero no se estaría haciendo un verdadero refuerzo. Se podría cambiar la secuencia de las capas si se quiere reforzar el forjado. Se tendría que descubrir, quitar todo lo que hay, llegar a la estructura del forjado, poner la losa colaborante de refuerzo y luego por encima poner las capas de aislamiento. Esto sí se podría hacer, pero no en el medio. Interesante. Seguimos con la siguiente pregunta que nos hace Rocío, que dice:
con respecto a la protección contra incendios, ¿también está considerado en los productos? Y si se sabría qué resistencia tienen. A ver, todos los productos que hemos presentado son como reacción al fuego clasificados en la clase Euroclase A1, es decir, incombustible, porque son productos totalmente minerales. ¿Ok? Pero esto da solo una información muy parcial con respecto a la resistencia al fuego. La resistencia al fuego se tiene que medir según el conjunto de capas que hay en la realidad. En teoría, habría que evaluar un forjado en su complejo, porque, por ejemplo, imaginamos un forjado metálico donde se ponga por encima una capa de hormigón estructural ligero, que podemos medir que una capa de hormigón estructural ligero de 5 centímetros tiene 2 horas, 3 horas de resistencia al fuego, pero esto no nos dice nada con respecto a la resistencia al fuego del forjado, porque si por la parte de abajo hay una vigueta expuesta a las llamas, claramente el elemento débil puede ser la vigueta. Entonces, lo que digo es que estos productos son productos que tienen una buena prestación al fuego por tema intrínseco de propiedad de la arcilla expandida, pero la evaluación de la resistencia al fuego se tiene que hacer el forjado en su complejo, porque si hay un elemento débil expuesto, por ejemplo, en la cara inferior, incluso si se aporta una gran resistencia al fuego por la cara superior, el forjado sigue siendo débil, ¿no? Y habrá que proteger el elemento en la cara inferior. Entonces se podría decir que no es una protección integral en conjunto, sino que hay que valorar las distintas partes que componen Sí, la sí, estructura. sí. Y por ejemplo, la losa podría funcionar bien si el fuego se encontrara en la parte superior, porque, porque claro, ella se porta muy bien al fuego y separa la estructura de madera o de acero del fuego que se desarrolla en la parte superior del forjado, pero si el fuego se desarrolla en la parte inferior del forjado, hay que hacer una evaluación del forjado en su complejo y ver si hay que proteger algo en la parte inferior, lo que no puede garantizarlo la losa porque solo se encuentra en la parte superior. Pues ya que hemos hablado de fuego, ahora vamos a hablar de agua. Así que nos pregunta si se recomienda también proteger las viguetas de madera para que no se empapen de agua. A ver, digamos que si el forjado es un forjado con tablero, es muy simple poner una lona y se protege todo. Un poco más complicado es proteger la vigueta cuando hay sistema de vigueta y revoltón. ¿Okay? Digamos que si hacemos una primera capa de nivelado, incluso en seco, podemos luego poner la lona en horizontal por encima de ellas, por encima de las viguetas, y funcionaría muy bien y evitaría cualquier contacto entre el hormigón y la vigueta. Si se hace el vertido por encima de la vigueta, por encima del revoltón, por encima de la vigueta, hay varias opciones. Se puede hacer un tratamiento también a la vigueta con un látex, con una imprimación hidrófuga para que no absorba el agua, o se puede intentar poner la capa separadora que siga el perfil de todo el sistema. Digamos que lo ideal sería siempre evitar el contacto entre madera y hormigón, ah, y hay estas maneras de hacerlo. Uh-huh. Ahora nos han preguntado también sobre la influencia del polvo sobre el soporte. Puede dar problemas de unión, por ejemplo, entre la resina epoxi y la lechada de hormigón. ¿Cómo se consigue evitar este problema? Y A también nos ver, han preguntado qué es el PBO, si tiene basalto o aramida. en una respuesta a la vez. A ver, el conector químico tiene una preparación del soporte que hay que cuidar bastante, que prevé eh, que se limpie muy bien, incluso digamos, que se aspire todo, que se quite todo lo que está suelto. No, aconsejamos incluso que luego se limpie ¿cómo se llama? Con agua, con hidropulidora, se dice en castellano, y, y que luego se deje secar y se aspire todo. Lo suyo
si hay un soporte que sigue siendo si no se quiere limpiar con hidropulidora porque se aporta mucha humedad al forjado y en algún caso es imposible o no se aconseja por varios temas, se puede hacer una primera, una imprimación con una otra resina epoxi de nuestra gama diluida ah, diluida en una cierta manera para que penetre en el soporte, pero lo que hemos visto es que ah, la mayoría de los forjados, tras una aspiración industrial muy bien hecha, se queda en una situación que es compatible con la aplicación del conector químico, que es una resina que está pensada para adherir hormigón existente con hormigón fresco. Entonces, ah, si no hay polvo suelto de verdad que se encuentra en la superficie, se porta muy bien, penetra y tiene un buen agarre. Ujú. Nos pregunta David si en un... Ah, bueno, y perdón, lo del Perdón, PBO el PBO. A ver, es basalto aramida. no, no es ni uno ni el otro. Es digamos, bueno, ahí se encuentra más información en la web, pero la base es una cadena de carbono, pero que tiene dentro eh, cada X moléculas de carbono un otro compuesto que no es carbono. La cosa interesante, bueno, esta es la fibra que tiene prestación más elevada en absoluto, incluso se suele poner en chalecos antibalas y protección. Bueno, tiene aplicación en Fórmula 1 para las partes más con esfuerzo más es elevado y protección de los pilotos. Digamos, es la fibra más calitativa en el mundo. Nosotros la aplicamos en edificación y la cosa interesante es que al no ser una cadena de solo carbono, tiene la propiedad de crear vínculos con el mortero. Nosotros, el mortero que tenemos es un mortero pensado para tener también una interacción química con la fibra, es decir, que no está solo dentro del mortero, mm, bloqueada en el mortero por tema mecánico, sino que también va a crear una serie de vínculos con el mismo mortero. Digamos que es un argumento que meritaría varios webinarios solo él, y yo creo que sí, como está en nuestros planes a lo largo del año, tendremos un lanzamiento en España, podemos volver a vernos y tratar solo ese tema, porque es un tema amplio y interesante. Me parece genial que nos volvamos a ver en otro webinar. Tenemos más preguntas. Tenemos una de David que nos dice, en un forjado apoyado en muro, ¿se requiere también reforzar el apoyo llevando el refuerzo hasta el apoyo interior en muro? ¿O solo reforzáis el forjado? A ver, digamos, si las vigas están en buen estado, no se intenta no tocar lo que hay en el muro. Digamos, hay una costumbre que es pensar que si la losa, si se rompe un poco del muro y se hace que la losa entre al interior del muro, se está haciendo algo mejor, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Italia lo he visto mucho. Hay gente que crea como un hueco en todo el perímetro del muro para luego hacer que el hormigón entre en el muro. Y porque en este sentido piensa que hay un mayor vínculo entre forjado y muro. Pero, por ejemplo, esta es una cosa que es totalmente errónea, porque lo que se hace es que se está debilitando el muro en un punto donde si hubiera un terremoto, el muro sería sujeto a un esfuerzo horizontal que el forjado empujaría en el muro y se habría debilitado el muro en el punto más importante. Entonces, esto no sé si esto es una respuesta o no. Levantando el refuerzo hasta el apoyo interior en el muro, creo que quiere decir esto que yo he... No sé, David, si estás en línea, si era esta la... En el chat o en esto Sí, lo sí, agradeceríamos para ver si es eso a lo que se refería. Mientras, si quieres, contestamos esta pregunta. vale. Mientras nos confirma David. Tenemos una pregunta que dice, si tiene alguna resistencia especial ante las perforaciones. Por ejemplo, ante una perforación con diamante, ¿ofrece más resistencia o abrasividad? Che questo che
qué material hablamos? No lo mencionan, no sé si... A ver, me tiene, lo pueden confirmar. porque quizás estaba hablando, a No, no ver, veo que haga referencia a una pregunta previa, por eso sí, porque podría ser hormigón, como podría ser la fibra esta que estaba hablando antes. el Bueno, PVA. si fuera eh, la fibra esta es una fibra que tiene, que es mucho más complicado romperla que una fibra de carbono, por ejemplo, porque no tiene un comportamiento frágil, entonces se tiene que cortar con un disco y tal. Entonces, si fuera la fibra, diría que sí, seguro eh, tiene más resistencia. Si no fuera la fibra y fuera eh, una de las capas de las cuales hemos hablado, eh, yo diría que el mortero, el hormigón estructural ligero tiene propiedades parecidas al hormigón convencional y lo mismo para lo que son los otros morteros. Entonces, no sé bien a qué se refiere la pregunta y es un poco complicado ir más allá de... Sí, sí, dice que no específicamente, pero si nos podría indicar un poquito hacia dónde va referida la cuestión, pues quizá podemos dar... dice que nos contesta en el chat que se ha quedado conforme con la respuesta. Ok, muy bien, muy bien. No, Y no, David, y quizás David no está en línea porque no ha... no está, no, pero bueno. Vale, bueno, si luego... Aún así, tenéis aquí en la presentación, podéis ver el contacto de Luca, o sea que es fácil de encontrar Vale, y vale. os atenderá encantado. Más preguntas, más preguntas. Dice, en las cabezas de viguetas podridas que se han reparado con resinas epoxis, los conectores para conectar con la capa de hormigón que van en estas zonas restauradas, ¿habría que colocarlos durante el vertido de la resina? A ver, un momento que me la estoy volviendo a leer. Me lo ha hecho Francisco. No, yo creo que la resina, una vez que la resina, yo creo que la la vigueta podridas que se han reforzado con resina epoxi luego pueden aguantar la aplicación de un tornillo. Luego salimos un poco de mi especialidad porque nosotros tenemos alguna relación con los especialistas de refuerzo de de vigas, porque pasa a veces que no se puede intervenir, pero yo creo que una vez que esté reforzada la viga, luego se le puede atornillar dentro el, el conector. Lo que puede pasar es que se parezca a una madera muy dura una vez que esté toda embebida de resina y que se tenga que hacer un preorificio, pero el resto creo que se parecería. Ah, David ha contestado. Sí, sí, nos dice que si se refería a si es mejor o no realizar este calado que nos ha Es mencionado. mejor no realizar el calado del muro y el conector perimetral que tenemos nosotros asegura que hay una conexión con el muro sin debilitarlo. Entonces, precisamente, el calado del muro debilita el muro, mientras la conexión que está con las barras y tal no lo debilita y se alcanza el mismo resultado. Perfecto, entonces ha quedado resuelta la duda. Gracias, David, por podernos contestar en el chat para poder confirmar la respuesta. Bueno, nos ha preguntado también si el manual al que te referías es uno que se titula Soluciones ligeras y aislantes para edificación. Sí, sí, luego hay otras cosas para estar seguros que tengáis todos, os mandaremos los enlaces en el correo. Exacto. Aún Sí, así, a los que, a ver, podemos enviar el correo de agradecimiento a los que han dado autorización para tener sus datos. Entonces, a los que no lo hayan, a los que no hayan dado autorización, siempre pueden enviarnos un correo a info@latelite.es y le contestaremos puntualmente, o si no, a través de la organización, ¿vale? perfecto. Pues creo que no hay más preguntas. Creo que... una más. Dice, por lo que comentabas del contacto entre la nueva losa de hormigón en la que se pone armaduras cada 50 centímetros, ¿conviene poner un Porexpan en el perímetro? A ver, déjame ver. Es la última pregunta que nos han dado por el Sí, chat. sí, sí, sí. Pero ya que hemos dicho, vamos a contestar a todas las que podamos, para que no quede ninguna duda. Por lo demás, No, sí, a ver, tengo que entender mejor. Hemos hablado de armaduras, creo, hemos hablado de conectores cada 50 centímetros, es así, ¿no? O no sé si me equivoco. Ah, de to- sí, yo creo que sí se refiere a eso.
y digamos que, que se empotran en el muro, vale. No, en este caso, a ver, no, yo no pondría nada, yo dejaría que la losa entre en contacto con el muro, así como es, y ya está. Porque en este caso, cuando ponemos elementos separadores, por ejemplo, en una solera normal, lo ponemos porque queremos un poco tener una capa que permita compensar las dilataciones o los movimientos de una solera normal. Pero aquí es un elemento estructural, entonces, donde se puede, está bien que haya contacto con las demás partes del edificio, sobre todo si conectamos, porque si ponemos un Porexpan, el conector luego tendría una separación del muro. Habría una parte donde la barra sería un poco libre, que no sería ni en la losa ni en el muro. No, en este caso necesitamos que la barra de metal, que todo el elemento esté mm, dentro, hundido en el hormigón o empotrado en el muro, sin tener partes libres, ¿no? Perfecto. Pues creo que no hay más preguntas. Muchas gracias. Veo que nos ponéis vuestro contacto. Lo tenemos de registro a los que nos estéis escribiendo, así que no os preocupéis que os llegará la información y también la tendrá Luca para que pueda contestaros y escribiros. Por supuesto, agradeceros que nos estéis dando las gracias por este contenido y pues también gracias a vosotros que habéis dedicado esta mañana a estar con nosotros. Gracias a Luca, que creo que ha contestado a todo y ha explicado todo con una claridad, Bueno, una gracias. transparencia que vamos, que no hay ninguna duda. Y por lo demás, nos vemos en próximos webinars de co-construcción, a lo mejor alguno como el que nos ha dicho Luca, dedicado al PBO, ¿no? Que nos haga uno exclusivo de ese nuevo lanzamiento. Y al resto, pues gracias por venir, seguid atentos a la web de co-construcción para más futuros contenidos y webinars. Luca, unas últimas palabras te las cedo a ti. Bueno, siempre es un placer tener muchas preguntas porque quiere decir que si hay muchas preguntas hubo interés. Entonces, bueno, y hay mucha gente que se ha quedado mucho más allá del tiempo de la hora teórica en que se tenía que desarrollar el webinar. Entonces, muchas gracias a todos. Vuelvo a decir que si alguien tiene la duda de no haber, digamos, dado permiso de pasarnos sus contactos con un correo a info@laterrite.es, soluciona todo y vamos a estar seguros que quedamos en contacto, y por los demás vais a tener el correo de agradecimiento con toda la información. Exacto. Bueno, así, la Anterlite es fácil de googlear, así que podéis encontrar toda la info ahí también. Y nos vemos en próximos webinars. Así que Muy bien. hasta la próxima. Gracias, Gracias. Luca. Un saludo, gracias.